Pues yo envié el correo, le puse un copia usted ahorita. Bueno, como les dije en un principio, vamos a aprender hoy cuáles son los requisitos que nos habla el capítulo 7 de OEA, el cual habla sobre seguridad física. Primero que todo, es importante conocer que el ente regulador que valida los requisitos del presente capítulo es la Policía Nacional. Entonces, dentro de este capítulo vamos a ver cuáles son los 9 requisitos de los cuales se tiene que cumplir para poder, o que se tiene que presentar para poderse acreditar o poder pasar este capítulo. Entonces, el primer requisito tiene que ver con barreras perimetrales, exteriores e interiores. El segundo es puertas, ventanas, cercas, barreras interiores y exteriores, áreas de estacionamiento, instalaciones, señalización e iluminación, servicio de vigilancia, identificación de áreas críticas y plan de evacuación, control de áreas destinadas al personal e infraestructura. Estos son nuestros 9 requisitos que hacen parte del capítulo 7, que tiene que ver con seguridad física. Quisiera volver a preguntar, ¿todos nos están escuchando? Porque hay unos que sí, otros que no, según veo en el chat. Entonces sí quisiera que por favor verificaran sus equipos y que está activado su sistema de audio dentro del link. Bueno. Entonces, bienvenidos a las personas que están ingresando en este momento a la capacitación. Para retomar un poquito, vamos a aprender o vamos a entender un poco cuáles son los requisitos que se necesitan para cumplir con el capítulo 7, que se trata sobre seguridad física. Entonces ya se mostró cuáles son los 9 capítulos que están los 9 requisitos que están en el capítulo 7. Entonces vamos a desglosarlos uno a uno. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues las podemos hacer al final de la capacitación para dar mayor claridad. Bueno, todos me pueden escuchar, no se ha ido el sonido, estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias. Primer capítulo, o el primer requisito, barreras perimetrales, exteriores e interiores. Entonces, ¿qué dice textualmente la norma? De pronto, si ustedes tienen la oportunidad de tenerla ahí a la mano. Dice, el requisito 7.1 dice que debe tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus instalaciones, así como barreras interiores dentro de las áreas de manejo y almacenamiento y carga para los diferentes tipos de mercancías. Este tema de barreras perimetrales, ustedes a medida que van viendo la capacitación o haciendo un contexto del tema de seguridad física, van a ir observando que OEA o este capítulo como tal nos trae desde las partes más grandes, es decir, desde la infraestructura, desde las instalaciones, desde las barreras perimetrales, y nos va entrando a la organización y nos va enseñando qué controles o qué medidas debemos de tomar para poder dar al requisito. Entonces, lo primero que vamos a aprender es con respecto a las barreras perimetrales. Hay algo muy particular y es que en algunas ocasiones dentro de nuestras empresas ejercemos al interior de ellas unos controles tal vez tecnológicos, técnicos, físicos e informáticos para poder cubrir y brindarnos ante cualquier riesgo que se nos pueda presentar. Sin embargo, descuidamos en algunas ocasiones nuestro cerramiento perimetral. Se ha identificado que de pronto hay empresas que usan de cerramiento perimetral cerca viva, como son, por ejemplo, la Swingla, como es, por ejemplo, barreras fotosensores. Ese tipo de tecnología que tenemos implementada, o física o tecnológica, por decirlo de esa forma, debe estar muy bien administrada. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de barreras perimétricas, si no las tenemos alrededor de nuestras instalaciones
ubicadas estratégicamente y que protejan nuestra instalación como tal física, podemos cometer un grave error que nos puede causar que se materialice el riesgo, obviamente, y que se exista o se presente alguna intrusión. Referente a este punto, es muy importante conocer con detalle lo que se pretende proteger. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones se gasta mucho dinero o presupuesto en artículos o en elementos técnicos que realmente no es necesario o no es representativo para nuestra organización. Entonces, las características físicas y operacionales de la organización son las que nosotros debemos de determinar qué es lo que se debe de proteger. Entonces, frente a eso surgen varios interrogantes que, de no ser analizados adecuadamente, se puede llevar a un diseño deficiente que no ofrece una solución de acuerdo con las necesidades del cliente. Para eso hay muchas personas. ¿Y cómo se puede determinar cuáles son las necesidades del cliente? Muchas ocasiones dentro de nuestra organización no contamos con nuestro personal competente para hacerlo. Entonces hay firmas externas que ejecutan análisis de riesgos en donde se puede determinar cuál es la necesidad real del negocio y qué es lo que realmente se requiere para un adecuado cerramiento perimetral. Pero cuando no se hace un adecuado estudio o un análisis antes de identificar qué barreras o cómo realizar un cerramiento, pues el sistema se puede convertir en un gasto en vez de ser una inversión a largo plazo. La idea de realizar una inversión de barreras perimetrales exteriores e interiores es que esta inversión tenga una larga duración. ¿Por qué razón? Porque día por día nosotros o nuestras organizaciones están siendo vulneradas, y si no contamos con los recursos técnicos o físicos para poder minimizar esos riesgos, muy fácilmente podemos ser impactados. Entonces, hay 4 funciones básicas que se deben considerar en todo proyecto de protección perimetral. ¿Cuáles son? La detección. Por ejemplo, ¿cómo se puede realizar una buena detección? Pues a través de un sensor perimetral de tecnología probada como alta probabilidad de detección y un índice bajo de falsas alarmas. Este tema de falsas alarmas es muy importante. Hoy en día existe tecnología de punta con sensores, como ustedes los pueden ver en la imagen, en donde muy fácilmente se pueden graduar de tal forma que se identifique si el que está cruzando por el sensor es un animal, si este que está cruzando por el sensor es una persona, o por el contrario es una rama que simplemente se ha caído. Entonces, el tema de falsas alarmas, cuando estemos implementando tecnología física en las barreras perimetrales, es importante tenerlas en cuenta. La otra cuestión es la demora. Entonces, utilizando dentro de las barreras físicas que retarden, recuerden que lo importante de uno implementar barreras físicas no es que vamos a eliminar el riesgo de que haya una posible intrusión o que haya una posible materialización de un riesgo, no. Lo que hacemos implementando barreras perimetrales es retardar la acción delictiva o retardar que un posible perpetrador ingrese irregularmente a nuestras instalaciones. Entonces, el tener medios de demora se convierte, recuerden que esto solamente es algo disuasivo, y esto ayuda a ganar tiempo para realizar las fases de evaluación y respuesta. Entonces, si detectamos dentro de nuestros sensores, dentro de nuestras barreras perimétricas, que alguien está ingresando, de inmediato debemos de tener programado un plan para poder minimizar el riesgo y para poder realizar la captura o detención de la persona que desea ingresar irregularmente a las instalaciones. Entonces, ¿cómo se evalúa esta detención y cómo se evalúa o cómo se da una oportuna respuesta? Por medio de evaluar. Entonces, ¿cómo se evalúa? Pues debemos de tener en nuestra empresa guardas de seguridad, un respaldo de un sistema de CCTV que permita detectar si realmente es una falsa alarma o si realmente es un evento, que es un evento real que se esté presentando. Entonces, esto permite planear la forma adecuada de reacción ante una amenaza. Y la respuesta que se debe tener, pues debe ser una respuesta conjunta. Entonces, tenemos que nosotros tener nuestros guardas de seguridad preparados frente a un evento irregular que se presente. Tenemos que tener externamente comunicación con la policía o las Fuerzas Armadas a fin de evitar de que esa intrusión que se está cometiendo llegue a su fin o logre su cometido.
eso nosotros evitamos que haya un posible ilícito o daño a bienes tangibles o intangibles, o que se presente un hurto a las instalaciones, o que logren ingresar y que reduzcan al personal que se encuentra laborando en horas nocturnas, donde es por lo regular que se presentan este tipo de actos irregulares. Entonces, no olviden que estas son las 4 funciones básicas que se deben de considerar en todo proyecto para poder determinar qué protección perimetral se debe de implementar en nuestras empresas. Como lo dije hace un momento, hay personas capacitadas, hay personas con experticia para poder determinar bajo un análisis y evaluación de riesgos cuál es la necesidad, qué se debe cubrir y cuál es la tecnología adecuada que se debe utilizar para poder realizar una adecuada cerramiento de barreras perimetrales. Y en cuanto a almacenamiento de mercancías, ¿por qué nos habla precisamente el requisito sobre tener cercas o barreras y un adecuado manejo y almacenamiento de carga para los diferentes tipos de mercancías? Se ha identificado, por ejemplo, en algunas empresas donde se han realizado algunas visitas, unas empresas donde producen elementos para el cuidado, aseo, alimentación, de que existe, no se tiene un adecuado control de ese tipo de mercancía, que en algunas ocasiones a raíz de algún error de producción se da de baja, o aquella mercancía que realmente va a salir como materia prima para exportar o para distribuir a nivel nacional. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos de que muchas veces las empresas no tienen el suficiente cuidado y determinan dentro de su área que de pronto sacar algún elemento del área de producción que ya se va a dar de baja no necesita protección. Resulta que por lo regular, este tipo de materia prima o elementos que han tenido su disposición final sirve todavía para el consumo. Entonces, aquí hay que tener un cuidado muy importante, porque aquí también entra en juego la reputación y la imagen de la empresa. En algunas ocasiones, estos elementos que se dejan sin protección, o esta mercancía o producto que se deja sin protección, es utilizado por personas inescrupulosas que lo sacan de la organización, lo sacan de la empresa para poderlo comercializar irregularmente afuera. En algunas ocasiones ese producto o esa mercancía que no tienen cuidado la empresa a custodiar puede estar contaminado, puede ser un producto que no esté apto para el consumo o para el cuidado del aseo personal, y la persona que vaya a utilizar este producto, ¿a quién va a culpar por la mala o por el producto que esté malo? No va a culpar a la persona que le vendió, derechito va a ir a la marca o a la firma que es dueña del producto para poder dañar su reputación. Y hoy en día ustedes saben que el tema de redes sociales, el tema de cámaras tiene un auge, y cualquier situación que se suba a redes se vuelve viral. Entonces, el tema del almacenamiento de mercancía, tanto de producto que se va a sacar para el consumo y que está adecuado, como producto que se da de baja porque la producción salió mal, o porque la empresa o el área de producción dijo esta línea de producción debe darse de baja porque cometimos un error. Ese tipo de mercancías tiene que estar muy bien custodiada, tal como lo muestra la imagen. Tanto el almacenamiento de producto que esté bueno y apto para el consumo, como el almacenamiento del producto que se va a dar de baja o se va a reciclar. Entonces, debe existir protocolos de seguridad para el manejo. Y recuerden que esto debe de tomarse como un riesgo, tanto reputacional, porque podemos poner en riesgo nuestra marca, como también un riesgo biológico. Entonces, no debe tener ningún contacto con cualquier tipo de mercancía que esté apta, o tampoco puede tener contacto o estar libre para que cualquier persona que desee comercializarlo irregularmente por fuera de la empresa tenga la oportunidad de retirarlo. Entonces, aparte de eso, también recuerden que una inadecuada almacenamiento de la mercancía o del producto, pues también puede traer o dar origen a accidentes que afecten a la salud de las personas y también al medio ambiente. Entonces, ese tema de almacenamiento de mercancía es importante que lo tengan en cuenta dentro de sus protocolos de seguridad o sus protocolos de manejo interno. De hecho, es un punto a evaluar dentro del requisito 7.1 de OEA.
y se los repito de nuevo y se los muestro aquí, me permite volverme un poquito. El requisito dice textualmente, debe tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus instalaciones. Primero, estamos hablando de las instalaciones, así como barreras interiores dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga para los diferentes tipos de mercancía. Recuerde que puede ser mercancía física, puede ser mercancía líquida, puede ser empresas que exporten químicos. Si se exporta químicos, pues con mucho más cuidado se debe tener el almacenamiento de este tipo de mercancía. Entonces, ténganlo en cuenta, valídenlo dentro de sus organizaciones. Si se debe corregir de pronto y no hemos tenido cuidado con ese tipo de productos que salen como desecho, entonces es importante empezar a mejorar ese proceso, no solamente para buscar cumplir con el requisito, sino también para poder evitar que los riesgos de comercialización irregular del producto, riesgos de accidentes o riesgos biológicos empiecen a materializarse. Listo. Hablando del requisito número 7.2, tiene que ver con puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores. Entonces, ¿qué dice textualmente el requisito? Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas e inspeccionadas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma. Entonces, es importante que en la revista que se haga se identifique si nuestra infraestructura interna de las oficinas, de las áreas de producción, de las áreas de bodegas, de las áreas de críticas como son las áreas de tesorería, las áreas de empaque, las áreas donde manejamos nuestros sellos, se encuentran aseguradas e inspeccionadas. Se ha logrado identificar que en muchas ocasiones a nuestros colaboradores no cuentan con una cultura de seguridad mínima para poder determinar y poder entender que es importante que cuando uno se retira de una oficina como tal y que sale y se ha identificado como área crítica, se debe de dejar completamente asegurada. Entonces, en algunas ocasiones uno entra a una organización, entonces encuentra puertas, ventanas de oficinas o de áreas críticas, primero que todo sin asegurar y segundo no cuentan con un adecuado control de acceso, como lo vimos en otro capítulo. Entonces, es importante asegurarse de que estas áreas, ¿por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante realizar una verificación interna? Resulta que en muchas organizaciones se maneja un tipo de información muy sensible y en algunas áreas que están terminadas como críticas más aún. Entonces, dentro de nuestras empresas también tenemos visitantes, dentro de nuestras empresas tenemos personas que no están autorizadas para ingresar a cierta área. Entonces, cuando uno pasa revista a este tipo de empresas, encuentra de que el líder del área o la persona encargada de aquella oficina salió a tomar un tinto, salió de la oficina a traer agua, salió de la oficina a atender una visita en el lobby de la empresa y dejan en muchas ocasiones su computador abierto, dejan su computador sin la seguridad necesaria, dejan su oficina abierta permitiendo, dando la oportunidad para que las personas que tengan la intención de cometer algún acto irregular lo hagan sin ninguna restricción. Entonces, este tipo de manejos al interior de la oficina se debe generar y es muy importante que los líderes de los procesos divulguen la información, documenten la capacitación a sus empleados para tener un control de seguridad interno más eficiente y más efectivo. Recuerden que el tema de puertas, ventanas, barreras interiores es importante administrarlas. Es importante conocer cuáles son nuestros riesgos frente a la infraestructura que tenemos adecuadas. Entonces, ¿cómo se puede identificar? ¿Cómo se pueden identificar cuáles son los riesgos? Esto va muy de la mano con el numeral 7.1. Hay personas ya especializadas para realizar análisis de riesgo donde nos dicen, ojo, miren, ustedes, primero que todo, y lo vamos a ver más adelante, cómo identificar áreas críticas,
pero si tenemos identificado previamente las áreas críticas realizando un análisis DOFA o de acuerdo a los indicadores o de acuerdo al manejo sensible de la información, estas son las áreas que más deben de garantizar que estén aseguradas e inspeccionadas. Se debe garantizar la integridad de la información que se maneja, se debe identificar oportunamente daños y lo importante, como lo dice al final del requisito, dejar registro de la misma. Si ustedes han visto y han leído los capítulos anteriores, se han dado cuenta que OEA nos enfatiza mucho en realizar registros, en dejar trazabilidad, en dejar documentado todo lo que ejecutemos. Entonces, todo este tipo de cosas que permitan mejorar para la seguridad de las instalaciones, para la seguridad de la información, es importante tener en cuenta. Entonces, recuerden que dentro de la revista que se va a realizar, se va a poder identificar qué controles internos tienen. No sé, algunas empresas tienen implementado tarjeta de proximidad, tienen implementada sistema de huellas para ingreso a áreas críticas, algunas empresas tienen identificado o tienen implementado sistemas de seguridad tecnológico que permite restringir el ingreso a personas que no están autorizadas y autorizar el ingreso para personas que tengan algún manejo especial en esa área. Entonces, todo ese tipo de inspecciones se deben de realizar, asegurando que las áreas críticas, que vamos a ver más adelante cuáles son, pero las áreas como tal de la empresa están restringidas y que están aseguradas. Esto también aplica para cuando nosotros nos vamos y terminamos nuestra jornada laboral. Muchas veces tenemos en nuestras empresas personal o empresas de seguridad, que son aliadas estratégicas. Pero si las personas de empresas de seguridad como los vigilantes no realizan una inspección adecuada a las instalaciones y no identifican que las oficinas se han quedado abiertas, es responsabilidad también reportarlo para poder tomar las medidas y tener una opción de mejora. Recuerden que el tema de garantizar que tengamos una adecuada seguridad no es solamente implementar tecnología, también es importante tener cultura para poder mantener y garantizar que toda nuestra infraestructura interna de la organización garantice la seguridad necesaria. En el requisito número 7.3 textualmente habla de que debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas. Quiero mostrarles la siguiente diapositiva. Ustedes pueden observar la imagen en donde se ve una bodega, posiblemente es una bodega de carga, pero fíjense que en la parte del parqueadero hay dos vehículos de carga y hay dos vehículos, y hay 1, 2, 3, 4, 6 vehículos pequeños, que son vehículos que al parecer son de visitantes. Entonces, viendo esta imagen que ustedes están observando, ¿creen que es adecuado la zona de parqueo que se les está asignando a las personas visitantes? Miren lo que dice el requisito. Se debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de visitantes dentro de las áreas y manejo de almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas. Entonces, volvamos a la imagen. ¿Cuál es qué se debe de realizar para evitar este tipo de conductas? Primero que todo, se debe generar protocolo de seguridad al interior de los estacionamientos. Primero se debe generar protocolo, documentar y divulgar al personal de funcionarios y visitantes para minimizar el riesgo de incumplimiento a la norma. Entonces, ¿qué dice la norma? Evitemos que se use la zona de parqueo para personas, especialmente que son como visitantes o aquellos funcionarios como tal, que usan sus vehículos para parquear cerca a zonas de bodega. ¿Por qué creen ustedes que la norma prohíbe ese tipo de situación? Devolvámonos de nuevo a lo que dice la norma textualmente. ¿Por qué razón? Porque es que son áreas de manejo, son áreas de almacenamiento. Este es el tipo de área o manejo crítico
dentro de una organización. Muy fácilmente se puede presentar un riesgo de hurto continuado, muy fácilmente se puede presentar un riesgo de querer sacar en un vehículo algún artículo o algún producto de la organización. Entonces, si no tenemos el control adecuado como lo muestra esta imagen, entonces muy sencillamente vamos a empezar a tener materialización de riesgos en donde, y adicional a eso, si tenemos de pronto un control de acceso que no es adecuado a las bodegas, entonces muy fácilmente vamos a permitir que personas que desean cometer actos irregulares lo cometan estando ahí adentro, dentro de un lugar tan sensible como es las áreas de bodega y áreas de almacenamiento. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Pues generemos un protocolo de seguridad, o asignemos zonas de parqueo que estén libres o que estén alejadas de las zonas críticas de carga. Divulguemos al personal de funcionarios visitantes, digámosle que está totalmente prohibido estacionar en estos lugares, así minimizamos el riesgo, el incumplimiento de la norma y lo principal, minimizamos también que se incumpla o que se materialice un riesgo. Con todo su respeto, les voy a pedir 2 minuticos porque debo contestar urgentemente una llamada. 2 minuticos, no me demoro. Qué bueno, ¿Aló? Sí, señor, sí lo estamos escuchando. De instalaciones. Entonces, ¿qué se debe de garantizar dentro de las instalaciones? Primero que todo, que han sido construidas con materiales que resistan la entrada forzada. ¿A qué se refiere el numeral con garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que resistan la entrada forzada? Bueno, aquí les quiero mostrar esta imagen. Ustedes pueden ver en la imagen muy claramente que el material con que se construyó esa pared o el techo es panel yeso. ¿Ustedes creen que el panel yeso ofrece la seguridad necesaria para las instalaciones? Miren lo que dice literalmente el requisito. Garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que resistan la entrada forzada. ¿Cómo se llama esa modalidad en el ámbito de seguridad? Se llama ventosa. Entonces, ¿cómo se genera la ventosa? Aquí la podemos ver en esta imagen. Los delincuentes o las personas ingresan por modalidad de ventosa, se puede presentar en una pared, se puede presentar por un techo, se puede presentar por barreras perimetrales, se puede presentar por las entradas principales de las empresas, en donde los delincuentes o las personas sospechosas aprovechan ese material que no es resistente, material que no es en concreto, aunque hoy en día es muy fácil vulnerar cualquier sistema de seguridad, pero la idea es que, así como lo hablamos en las primeras diapositivas, la idea es tratar de construir o retardar para que la persona que intenta ingresar irregularmente a las instalaciones, por decirlo así, se demore más y se pueda generar un sistema de detección para dar una oportuna respuesta. Recuerden que la idea es reducir, retardar y minimizar a que se ejecute un riesgo de intrusión. El numeral 7.5 nos habla sobre señalización e iluminación. Entonces, se debe de disponer de señalización e iluminación adecuada dentro y fuera de las instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo, inspección y almacenamiento de carga, cercas y barreras perimetrales y áreas de estacionamiento. Entonces, eso es lo que nos dice muy claramente la norma. Pero, ¿cuál es la finalidad de la señalización?
pues es llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida, fácil y comprensible. Ustedes hoy en día ven en las empresas que todo está señalizado y no necesita que nadie esté parado diciéndole, vaya hacia la derecha, vaya hacia la izquierda, por favor ande sobre este sendero, porque las señalizaciones que están en el piso como tal son las que, o en el piso o en sitios que sean fácilmente visibles, son las que nos dan el mapa dentro de la organización para saber por dónde caminar, para saber por qué área no ingresar. Entonces, si hace falta ese tipo de señalizaciones, pues eso debe incrementar el riesgo en la medida en que priva al trabajador de la información sobre el riesgo que se puede presentar y cómo evitarlo. Entonces, recuerden que esta información todos los trabajadores la deben recibir de forma específica para conocer el significado de las señales y los comportamientos generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales. Frente al tema de iluminación, existe mucha terminología que puede ofrecer una correcta iluminación interna y externa. Sin embargo, lo más importante es evaluar la implementación locativa y funcional de las luminarias, que permitan generar una sensación de seguridad interna y externa. Lo importante cuando tenemos un sistema de señalización e iluminación es hacerle un buen mantenimiento. Uno muchas veces pasa revista a aquellas empresas en donde tienen señalización y la señalización se observa que han pasado años y no se le ha pasado una brocha para poder resaltar los colores que son reglamentarios, como es el amarillo o el naranja o el rojo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta dentro de nuestra empresa. La iluminación debe tener un sistema preventivo para poder realizar mantenimientos. Recuerden que los mantenimientos, tanto a la señalización como a la iluminación, son muy importantes a la hora de evitar fallas y evitar que de pronto se nos caiga un sistema, se nos funda la iluminación. Recuerden que la iluminación es algo que genera sensación de seguridad tanto interna como externamente. Entonces es importante tener en cuenta que la señalización y la iluminación dentro de una organización es importante y la norma nos lo dice, especialmente en las entradas, salidas, áreas de manejo, inspección y almacenamiento de carga. Entonces, tengan en cuenta el tema de la señalización y la iluminación. En cuanto al servicio de vigilancia, ¿qué es importante? Tener un servicio de vigilancia y seguridad propio contratado con una empresa competente y debidamente autorizada. Las empresas de seguridad que contratemos dentro de nuestras empresas deben de estar acreditadas. Deben ser empresas que tengan el respaldo suficiente para la administración del personal de seguridad, que tengan una respuesta oportuna y tengan disponibilidad durante las 24 horas del día. Es importante garantizar una acción de respuesta oportuna y que esas empresas de seguridad nos brinden a nosotros el respaldo cuando se requiera. Servicios ocasionales, guardas con perfil requerido dependiendo del tipo de sector o el tipo de empresa, guardas que tengan de pronto, que estén certificados en alguna norma de cadena de suministros, es importante. Pero lo principal es que estas empresas deben de estar acreditadas para podernos dar el respaldo en seguridad, control, manejo de riesgos, manejo de situaciones especiales y que nos permitan así darnos una respuesta oportuna y un acompañamiento cuando se requiera dentro de nuestras instalaciones. El numeral 7.7 tiene que ver con la identificación de áreas críticas y planes de evacuación. Porque es importante disponer de un plano físico donde se identifiquen las áreas críticas y obviamente que se divulgue el plan de evacuación. Entonces, aquí está la respuesta. Las áreas de la empresa que den resultados claves deben integrar sus esfuerzos centradas en todo aquello que genere mayores impactos, realizando una evaluación de riesgos. De tal forma se podrá crear un plan de evacuación y emergencia ante posibles eventos que se puedan presentar. Entonces, ¿qué dice la norma? Me devuelvo la diapositiva. Debe disponer de un plan de su planta física en la que se identifique las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias. Debemos de conocer
las instalaciones y debemos dárselas a conocer a los visitantes. Los visitantes antes de que ingresen a una empresa deben de conocer cuáles son las áreas, dónde va a ser el punto de encuentro, cuáles son las salidas de emergencia, cuál es el camino a seguir. La brigada de emergencia tiene que estar presente, tiene que hacerse identificar. Por eso es importante conocer las áreas críticas. Cuando nosotros identificamos las áreas críticas, como dijimos al principio, hay muchos métodos, analizando matriz DOFA, hay algunos métodos que se pueden utilizar para poder identificar cuáles son las áreas críticas. Por ejemplo, áreas de producción, tenemos áreas de tesorería, es un área crítica. Tenemos, por ejemplo, dónde está el área financiera, dónde está el área comercial, dónde está el área tecnológica, dónde está el área de recursos humanos. Hay áreas dentro de nuestra organización que son críticas. Primero tienen que estar plenamente identificadas y de acuerdo a lo que hemos aprendido, recuerden que estas oficinas deben de estar completamente diseñadas y también tienen que tener involucrado en su sistema un correcto cerramiento de puertas y ventanas, porque este tipo de áreas críticas manejan información sensible que es de fácil, que puede ser de fácil acceso y manejo, y una persona que quiera cometer un acto irregular muy fácilmente saque la información y la puede divulgar. Recuerden que está en nuestra mano la reputación de nuestra empresa. Entonces, estas áreas críticas deben de estar identificadas. ¿Para qué? Si las identificamos, pues vamos a hacer un adecuado control o plan de evacuación y emergencias. Dentro de este plan de evacuación y emergencias, pues ustedes ya conocen, debe estar inmersa la brigada. En algunas ocasiones las mismas empresas de seguridad están inmersas con nuestros guardas para que ellos hagan parte del plan de evacuación y puedan generar una sensación de tranquilidad a nuestros visitantes y a nuestros funcionarios. En cuanto a las áreas destinadas al personal, dando énfasis al al requisito 7.8, debe disponer y controlar las áreas destinadas para casilleros, vestieres o similares y separarlas de las áreas críticas. Es muy común ver que se cumple con este requisito en donde las empresas, sus casilleros para sus empleados lo tienen por fuera de las áreas críticas. Hay muy pocas empresas que todavía lo han implementado y es importante que lo hagan. ¿Por qué razón? Porque el casillero se considera en algo personal. En algunas ocasiones las personas tienen su propio candado, manejan su casillero, pero aparte de eso es muy importante también realizar control de inspección aleatoria a ese tipo de vestieres o casilleros. Se ha identificado que hay personas que guardan productos de la organización dentro de estos casilleros para que cuando tengan la oportunidad de retirarlos de la empresa, los retiren y puedan comercializarlos afuera. Entonces, es importante que estas áreas de casilleres, vestieres, aparte de que estén separadas de las áreas críticas de la empresa, estén a disposición del área de seguridad para poder realizar requisas aleatorias y poder determinar o identificar desviaciones en los procesos y poder realizar opciones de mejora y evitar que se materialice el riesgo. Entonces, se debe de disponer, controlar las áreas destinadas para casilleros, vestieres o similares y separarlas de las áreas críticas de las empresas. Entonces, tengamos en cuenta este punto de las áreas como son los casilleros que se convierten como en bodegas personales de nuestros empleados para poder evitar que se materialice algún riesgo de hurto, contaminación en particular. Esto va muy de la mano con los controles de acceso, controles de ingreso y salida que nos pueda ofrecer la empresa de seguridad y vigilancia privada. Es importante hacerle seguimiento particular a ese tipo de controles. Los protocolos de seguridad deben de ir muy de la mano. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos cumplir con el ítem de separar de las áreas críticas los casilleros y los vestieres, pero si no hay un adecuado control de acceso en nuestra empresa, muy fácilmente se puede materializar un riesgo. O se ingresa material para contaminar nuestro producto, o se retira material de la empresa que no está autorizado. Entonces, de la misma forma como nosotros adecuamos controles internos para poder minimizar los riesgos, pues asimismo debemos de garantizar que los controles de acceso que se tienen en nuestras empresas son eficientes, son efectivos y nos ayudan para una correcta gestión de riesgos. Entonces, en cuanto a infraestructura,
¿Qué se debe realizar? Se debe disponer de una infraestructura física, administrativa y de recurso humano que permita ejercer de manera adecuada la actividad. Este numeral es como el resumen de todo lo que hemos visto. Recuerden que tenemos que tener un adecuado cerramiento perimetral que nos permitan identificar si la intrusión es falsa o si por el contrario es una activación real. Pero asimismo tenemos que tener de la mano un método de respuesta física o tecnológica que nos ayuden a evitar o a minimizar que se presente una intrusión. De igual forma, la infraestructura de nuestra empresa debe disponer de oficinas seguras, oficinas que permitan evitar que se materialice o que se retire dentro de nuestra organización información que es clave, como información de proveedores, información de clientes. De igual forma, el almacenamiento de los productos terminados que están para exportación o para distribución nacional deben de estar muy bien controlados, y más aún aquellos productos que tienen una disposición final diferente, es decir, aquella producción que salió mal o que se elimina y tenemos algún producto que está como sobrante y lo dejamos en cualquier tipo o cualquier lugar de la bodega, fuera o adentro. Ese tipo de productos debe de estar muy bien controlado, y por eso la norma nos dice que tenemos que tener una infraestructura interna que garantice la seguridad de este producto o mercancía. De igual forma, recuerden que es muy importante contar con una empresa de vigilancia que esté adecuada a nuestras necesidades. Hagámosle un correcto seguimiento a esas empresas de seguridad, que los guardas o vigilantes que están en los controles de acceso, realizando rondas, ejecuten el control que nosotros necesitamos para poder evitar mermas, para poder evitar hurtos al interior de la empresa, para poder evitar que se nos filtre alguna información, para poder evitar que saquen de nuestra empresa cualquier producto que no esté autorizado. Asimismo, nosotros podemos estar contribuyendo no solo a la continuidad del negocio, sino también podemos contribuir a que estos riesgos o aquellas bandas delictivas que están dedicadas al hurto al interior de las empresas, aprovechando las vulnerabilidades, se les haga más difícil y se les retarde las acciones delictivas que pretendan cometer contra nuestras empresas. Bueno, esos son los 9 requisitos de los cuales habla la norma. Pues la capacitación hoy está destinada para ejecutarla en 2 horas. La idea era pues de pronto desglosar un poquito y ampliar un poquito la información referente a los requisitos. Yo espero haber sido claro con ellos. Se me presentó una situación personal delicada que debo de atender a última hora, y pues sí les pido excusas haber terminado la capacitación antes del tiempo previsto. Se tocaron los 9 requisitos que son particulares dentro del capítulo 7, que tiene que ver con seguridad física. De igual forma, nuestra empresa, Asociación de Empresas Seguras, está dispuesta a asesorarlos frente a algún tema en particular en los cuales no se tenga alguna claridad. Fue para mí un orgullo haberlos capacitado en este tema, y pues espero volverlos a ver en otra oportunidad. Reitero, ofrezco mis excusas por haber culminado mi presentación antes del tiempo que está destinado, pero pues tengo una situación personal muy delicada que me surgió a última hora. Yo agradezco mucho la atención, la asistencia de todos ustedes, de los 27 asistentes que tenemos a la capacitación, y espero volver a verlos en otra oportunidad. ¿Alguno de pronto tiene alguna pregunta puntual que me quiera hacer, que tenga la oportunidad de contestar? La entidad que otorga la acreditación solamente es una, y es la Supervigilancia. La Supervigilancia es la entidad que regula las empresas de seguridad y vigilancia privada, y son las que dan el permiso para el funcionamiento. Obviamente que se debe cumplir con algunos requisitos. Entonces, si ustedes quieren conocer cuáles son las empresas de seguridad que están acreditadas, pueden ingresar a la página de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, y ella con mucho gusto les desglosa dentro de su localidad, si están en el Valle, si están en Cundinamarca, donde estén, cuáles son las empresas que están acreditadas. Por lo regular, hoy casi el 90% de las empresas de seguridad que están en el sector están acreditadas, unas con más bondades, otras con menos bondades, pero todas están acreditadas. Lo importante es que cada una de ellas cumpla con los requisitos y las necesidades que nosotros
que nosotros necesitamos. Bueno, les agradezco mucho el espacio y la oportunidad y la asistencia y el compromiso de cada uno de ustedes a esta capacitación. Les deseo un feliz día y muchas gracias.